Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con un tema bien bonito, bien importante, sobre todo para nosotros que tenemos hijos deportistas, y es la influencia que tiene el entrenador en el camino, en el desarrollo de ese deportista, sobre todo cuando hablamos de jóvenes y de adolescentes. Eh, yo leí en estos días un dicho que decía, un entrenador impactará a más jóvenes al año que una persona promedio en toda su vida. Esa es la importancia que tiene un entrenador en la vida de un joven deportista. Eh, Muchas veces nosotros como padres no queremos que nuestros hijos fracasen, no queremos que nuestros hijos sientan dolor y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para evitar eso. Sin embargo, un entrenador eh, tiene esa otra parte que es más objetiva y que más bien invita a nuestros hijos a operar en esos espacios de fracaso y de esa manera ellos pueden llegar a ese próximo nivel. Por eso hoy tenemos como invitado a Jesús Manuel Mora. Él es gimnasta venezolano, formó parte del equipo nacional de Venezuela, es licenciado en educación física y se ha formado como entrenador, pasando por varios clubes en los Estados Unidos. Gracias a sus clasificaciones se fue a Islandia como director de uno de los clubes allá de gimnasia y ahora es dueño y head coach de una academia de gimnasia en Miami que se llama Idol Gymnastics. Jesús, Manuel, que me dices que tú que te conocen mejor como Manuel, en el mundo de la gimnasia, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad me siento honorado, o sea, me siento con mucho honor de estar en este podcast, porque es una oportunidad para darle a entender a los padres la perspectiva de nosotros y de dar a conocer un poquito más qué pensamos los entrenadores y en dónde está nuestra mente para con sus hijos. Es así, es así. Y en uno de los episodios nosotros estábamos hablando también con otro entrenador. En este caso él es entrenador de fútbol de los porteros. Y Ok. hablamos exactamente de eso, de la importancia que tiene esa figura de entrenador, sobre todo en los jóvenes, porque ya sabemos que nosotros en la adolescencia los muchachos empiezan como que a separarse más bien de lo que dice mamá y papá y quieren ir a la contraria o no nos prestan mucha atención, es esa caída de los héroes que ya lo que dice mamá y papá ya no, porque ellos quieren empezar, tú sabes, a demostrar que tienen una identidad, una individualidad y una independencia. Pero en el caso del entrenador, cuando es un entrenador que es coherente y que su figura no nada más demuestra, refleja respeto, existe también una admiración. Y lo que un entrenador diga o deje de decir, marca, yo pienso que para el resto de la vida a ese joven, sobre todo cuando hablamos de su carrera deportiva. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años trabajando con distintos atletas? Pues mira, lo primero que sucede es el rechazo al entrenador. Es una nueva figura, es una nueva cara, es un nuevo mandato, porque normalmente lo que hace el entrenador es decirte haz. Ya cuando se rompe el hielo y tú empiezas a ganarte la confianza, tú empiezas a demostrarle a ese atleta o al atleta que ella o él se puede confiar en ti, más que todo en el caso de la gimnasia, donde es un deporte donde tú le exiges o le dices, mira, súbete a esa barra, da 5 vueltas, 2 vueltas en el aire y caes de pie. Entonces el muchacho se va a decir, ok, ya, pero tú me estás diciendo que haga todas estas cosas, pero yo no confío en ti, tú no confías. Entonces, ese proceso de apertura de la confianza empieza con preguntarle cómo ha estado su día, cómo ha estado todo, cómo te sientes, me puedes dar el 100% hoy, puedes dar el 50%. Entonces, vas sembrando esa semilla en cada atleta para que él, al cabo de un tiempo, empiece a confiar hasta un poco más en el entrenador que en el padre. Y más que todo por las horas de entrenamiento y las horas que nosotros pasamos con ellos.
porque vemos que en Ujú. la actualidad los padres salen a las 8 de la mañana y llegan a las 7 de la noche a ver a sus hijos, y los niños están en su día a día haciendo sus actividades, y nos damos cuenta que nos pasan con nosotros 3 horas y media, 4 horas y media, compartiendo y confiando y aprendiendo. Entonces, esa confianza del entrenador, esa guía que puede dar el entrenador siempre de la mano con el padre, hace que el niño se enfoque y que el niño abra su corazón y le diga, ok, no, sí, yo te dejo entrar, yo te comparto mis experiencias, y aparte del mundo de la gimnasia, yo ya te empiezo a compartir mis problemas y mis cosas que me pasan día a día. Ujú. Eso a los efectos, Manuel, desde mi perspectiva, además como madre de de dos personas que practican un deporte más individual como es la gimnasia. O sea, Ujú. no es el caso de mis hijos practican tenis. Sin embargo, hay una clave fundamental en lo que tú acabas de decir. Es como visualizar a ese entrenador como una persona íntegra, porque yo creo que de alguna manera el solo verlo como un entrenador es el decir, bueno, lo que hago dentro de la cancha, lo que hago dentro del gimnasio, lo que hago dentro de los espacios que compartimos. Sin embargo, una de las grandes cosas que a mis efectos me ha funcionado muy bien es cuando ese admiración por esa persona a la cual tú estás queriendo seguir para representarte como coach o como entrenador, Ujú. lo ves más allá, lo ves como esa persona que además también es capaz de compartir esos espacios fuera de la cancha, fuera de Ujú. esos sentimientos, pero no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Cuál pudiera ser lo que tú dices hoy en día, lo que cuando te acuestas, tú dices, ¿qué me hace diferente a mí, a Manuel, como coach? ¿Qué te permite a ti ser esa persona íntegra que eres capaz de identificar o de poder compartir esa diferencia a lo que hacen los demás, que muchos me dicen o nos han dicho en el camino, yo estoy aquí para entrenarlo y mi único objetivo es que gane, mi único objetivo es que dé el 100% aquí en la cancha? Y yo a veces digo, ya va, el chamo tiene sus momentos que no son solamente la cancha, ¿no? Claro, claro. Ujú. La vocación. Si tú no tienes vocación para hacer esto, vas a ser uno más y vas a hacerlo nada más por el dinero. Ujú. Hay que tener vocación, hay que prepararse. Otra cosa que yo he visto aquí, la falta de educación. En los Estados Unidos es muy difícil, o sea, no es muy difícil, es costoso educarse, y gracias a Dios que nosotros venimos de nuestros países, nosotros recibimos una educación extraordinaria. Yo, como fui licenciado del pedagógico, no solo te enseñan a dar una clase, sino te enseñan a enseñar. Y si tú tienes vocación, tú Mm. agarras esas herramientas, las traes a otros países, entiendes a los muchachos, entiendes su proceso psicológico, entiendes su proceso mental, entiendes su proceso de crecimiento. Al tú entender todas esas fases que tienen los niños, y tener tu vocación y hacerlo con cariño, te va a separar del resto. Tú tienes que entender, yo también fui atleta, a mí en algún momento de mi vida también se pararon y así me tienes que hacer 1000, porque yo digo, no es así, o sea, yo no entreno a los muchachos como yo fui entrenado. Y lamentablemente en nuestros países estaba esa filosofía de que es lo que yo haga porque a mí me paga el Estado y tú tienes que hacer esto. No, aquí Mm. cada muchacho lo hace porque quiere, aquí cada muchacho lo hace porque le nace. Ya no estamos en esas épocas donde era todo por obligación. Ya los niños quieren hacer su deporte y es su actividad. Entonces uno tiene que entender de que el muchacho está ahí por voluntad propia, porque él quiere, y tú no tienes que mandarlo a hacer las cosas. Tú tienes que ganarte el respeto y tienes que hacerlo, que sea un camino junto a él, un camino agarrado de la mano. O sea, si tus triunfos son mis triunfos, de forma de tú desempeñarte en la vida y en el gimnasio es la forma reflejada de lo que yo estoy haciendo, entonces tú entiendes de que es tu reflejo. No es tu mandato, sino es tu reflejo. Es lo que tú eres como entrenador, es lo que va a proyectar ese muchacho. Bueno, y nosotros hablamos mucho del tema del triángulo del deportista, ¿no? Que está el Ujú. deportista, el entrenador y los padres. Igual padres. Eh, a mí una de las cosas que me motivó a dedicarme un poco más a esto y de lleno es porque, no, mi hijo es jugador de fútbol y yo me daba cuenta que incluso yo como mamá y los padres alrededor nos empezamos a involucrar de una manera tan intensa, aún más que el jugador, eh, que incluso queríamos ir hasta por encima de lo que decía el entrenador.
Entonces ese triángulo, en vez de estar todo en sintonía, ir como que hacia la misma meta, el papá quiere ir hacia un lado, el entrenador tiene otra idea y al jugador o al atleta, al gimnasta en este ¿Verdad? caso, lo dejan de último. O sea, él o Ajá. ella están así esperando que la otra gente decida por el futuro de ellos. Decía, pues, ¿Cómo manejas tú la intensidad de los padres? Entendiendo que, o sea, obviamente tienen que ser protagonistas de este triángulo, porque primero somos los que estamos constantemente con nuestros hijos, segundo somos los que lo llevamos, lo traemos, somos los que claro, hacemos la, claro. la inversión, no solamente económica, sino de tiempo, de espacio, de emociones. Nosotros también sentimos, nos involucramos, estamos hablando de nuestro hijo, de nuestra hija. O sea, es imposible decir, Claro. no, mira, tú te tienes que separar y verlo desde un ente desde afuera. Es decir, no se puede, ni siquiera Linda y yo, que tenemos estos estudios de coaching, de no sé qué, cuando se trata de nuestros hijos es muy difícil poder mantener esa gestión emocional y esa objetividad. Yo creo que eso es imposible. Pero ¿cómo tú puedes manejar, en este caso, como presentan esos padres que son tan intensos, que vienen y te dicen que quieren una cosa y tú puedes saber que a lo mejor a su gimnasta no quiere eso y tú como entrenador entiendes cuál es el límite o cuál es el camino hacia dónde llevar y tienes un papá o una mamá que dicen no, todo lo contrario? ¿Cómo manejas tú esas intensidades que Papá, nosotros... no, papás intensos. Sí. Mira, los papás intensos hay que saberles entender y dar a entender cuáles son las metas de su hijo. Porque no, a veces, o sea, no a veces, muchas veces se ve que son las metas del papá y el papá nunca se ha enterado cuáles son las metas del hijo. Entonces, tú como mediador y tú como parte de esa pirámide tienes que hacerle entender, o sea, señor, usted le ha preguntado a su hijo qué quiere hacer. Inclusive sea un niño pequeño, un niño grande, ellos ya tienen un pequeño bosquejo de qué quieren hacer. Ujú. Tú lo que tienes que hacer es saber guiarlos. Tú ves que las niñas ya están, ven las Olimpiadas. Y entonces tú, bueno, ajá, están las Olimpiadas, pero tú ya como coach sabes que las Olimpiadas es una, pero Ujú. en el ámbito universitario son miles. Entonces como les dije anteriormente, hay que ir sembrando esa semillita. Y al trabajar con los padres, se ve totalmente la diferencia del crecimiento donde estuvo el padre. Si es un padre, como está, vamos a hablarlo, pues nosotros somos latinos, el padre latino siempre quiere que su hijo sea el tope, sobresalga. El padre Ujú. americano quiere que su hijo viva su vida constante y el padre europeo quiere que su hijo sea feliz. Entonces tienes que entender el entorno de dónde viene el padre. Un padre europeo sabe que su vida no va a cambiar, que Europa es una economía constante, que el país donde ellos están, ellos van a siempre seguir. Entonces su hijo va a ser feliz. Si él hace gimnasia y de repente terminó pintando cuadros, mientras él esté feliz, el padre está feliz. El padre americano, Ujú. mientras el hijo tenga sus pagos y tenga su vida y sea constante y vaya creciendo poco a poco, él es feliz. Pero el padre latino quiere que su hijo sea campeón olímpico, beca universitaria, toque piano y cante. Y entonces uno como que, pero señor, ya va. Tenga Eh, novia y sea sí, responsable. sí, exacto, o sea, Y el sea padre latino cariñoso. quiere, exacto, que sea y no rumbe, no, y yo, ya va, pero señor, ya va, o sea, vamos a ver hacia dónde son las perspectivas. Vamos a sentarnos. Hay metas, está bien, hay metas, pero hay que también fijar cada paso. Si tú vas cumpliendo cada paso, la meta llega. Pero queremos saltar desde la niña empezó gimnasia la semana pasada, ¿y cuándo va a empezar las Olimpiadas? Y yo, ya va, señor, está empezando. Ujú. Esto es un maratón. Estos son años de dedicación y años de trabajo. Si una niña empieza a los 7, 8, los padres intensos normalmente están entre esa edad, entre los 7 y los 12 años. Ya Oh, cuando el wow. muchacho, en mi deporte, ya cuando la niña Ujú. empieza de 13, 14 años, ya tú ves que las niñas empiezan no, yo quiero salir, yo quiero, entonces el padre le baja una intensidad, porque uno lo ve en las competencias. Tú ves una competencia de Exacto. niños de 7, 8, 9 años, va la mamá, el papá, el tío, la tía, el abuelito y llevan al perro. Pero ya cuando la niña tiene 16 años, le dice, bueno, mija, tú me vayas para su competencia y vuelve y me dice, o sea, van cambiando las prioridades. Entonces tú tienes que entender en qué etapa está el niño para ver qué tan intenso es el padre, para poder ir guiándolo hacia donde es la meta. Sí, yo creo que esa intensidad empieza cada vez más joven, porque yo te Más digo, yo joven, lo he claro. visto eso en niños de 8 9 años,
que los papás están pero metidos y insultan al árbitro, insultan al entrenador, insultan a los otros Claro, niños que están jugando en el campo, es decir, así mismo, así este, mismo, así mismo. pero A una los de las 9 cosas que años todos son Messi, todos son Cristiano, todas son Simone Biles, pero ya a los es, 12, 13, 14, 15 años, cuando ya el niño va realmente dando, ya el padre es más consciente, es más realista hacia dónde va el muchacho. ujú. Y tú habías hablado también, Manuel, del tema de la educación. Y Ujú, nosotros vamos un poquito más allá. No solamente esa educación de, por ejemplo, de nuevo, primero yo siento que para que tú seas un entrenador, y tú eso me lo ujú, corriges, para que tú seas un entrenador de un deporte, tú tienes que conocer ese deporte y tienes que haber sido, a ver, deportista o dedicado a ese deporte para conocer bien cómo es la dinámica. Tú después me vas a corregir. Pero además de eso, de conocer toda esta parte técnica, táctica, cómo tú puedes ayudar a evolucionar al atleta, en este caso al gimnasta. Hay mucho ahorita de este tema de la educación emocional, de la parte mental, de cómo saber, ujú. a ver, guiar a esos jóvenes en todo lo que es esa gestión de todas esas emociones, de las frustraciones, de los miedos, de los fracasos. eh, Incluso hablan ahorita mucho de lo que son las visualizaciones, prepararse, porque otra vez está en tus manos como entrenador. El futuro, muchas veces, y aunque suene importante, el futuro No, de sí, ese sí. joven, cómo se va a ver él mismo incluso, porque en estas edades que son tan jóvenes, nosotros hemos hablado que los niños, si tienen muchos años practicando un deporte, ellos comienzan a identificarse con ese deporte. Es decir, mi Ujú, personalidad, mi capacidad, mi definición como persona va a ir directamente relacionada al resultado que yo tenga en ese deporte. Entonces, si yo empiezo, digamos, a fracasar o a no estar en los mismos niveles en los que yo estaba acostumbrado, muy probablemente empiezo a decir yo como persona, no es nada más en este aspecto ujú. del deporte, sino yo como persona no sirvo, yo como persona ya no soy valioso, esa autoestima. Y ahí es donde yo siento que el entrenador, más allá otra vez de lo que sea mamá y papá, el entrenador tiene una parte súper fundamental de, de subir o traer de la mano a ese joven con Ujú. respecto a esos sentimientos y esas dudas que ellos están teniendo. Pero claro, para que el entrenador pueda hacer eso, tiene que tener un conocimiento, primero haberlo puesto en práctica y tener un conocimiento más allá de lo que es la parte deportiva. ¿Qué opinas Total- tú de esto? Totalmente, totalmente, totalmente. Ahorita como entrenadores enfrentamos muchos retos de la parte emocional. Lo vivimos en competencias pasadas donde grandes atletas fallaron por la parte emocional, algo que no se le estaba Ujú, prestando mucha atención en el pasado. exactamente. Entonces uno como entrenador tiene que estar siempre actualizado, así como un médico tiene que estar actualizado de las nuevas técnicas, un entrenador tiene que estar actualizado de qué pasa con la mente. Ya las mentes no son iguales, ya el desarrollo de Ujú, los muchachos no son iguales. Ya ahorita, no ahorita, de hace una década, vemos a un fenómeno que afecta a los atletas y a los padres de una manera y que son las redes sociales. ¿Por qué? Por las redes ujú, sociales. Alguien sube un video, una niña de 9 años que ya está haciendo, wow, 10.000 cosas. Y el papá dice, mi niña tiene 9 años y no hace 10.000 cosas. Y empieza a presionarte, a mm, presionarte, a presionarte, a presionarte y a llenarse la mente, disculpen la palabra, pero llenarse la mente de basura. Porque sí. no podemos comparar no podemos comparar a la gente. También pues eso puede ser falso. Entonces hay muchas cosas que están afectando la mente. Y ahorita en este proceso nosotros tenemos que estar altamente preparados, más que todo para atacar la parte mental. Porque la Ujú. parte táctica, la parte física, la parte de entrenamiento, es algo que ya se domina y que ya va fluyendo con respecto a tu planificación. Tú haces tu planificación anual, tu planificación mensual y eso va fluyendo lo que es la parte de entrenamiento. Pero tú tienes que siempre hay que tener un as sobre la manga que es trabajar la parte mental de los muchachos. Eso no, la autoestima, la autoconfianza, saber que son dos cosas totalmente diferentes. Un niño puede tener una autoestima muy alto, pero su autoconfianza es muy baja. ¿Qué es la autoconfianza? Sería, ok, yo sé que yo puedo meter este gol de tiro libre, en su autoestima, pero a su mejor su autoconfianza no lo hace porque él siente que no está preparado fuertemente. Entonces tú tienes Ujú, que hacerle entender de que, mira, ya hiciste 10 repeticiones de este entrenamiento, ya hiciste 10 repeticiones de esta fuerza, tú puedes hacerlo. Busca, entonces,
buscar las distintas técnicas para ese muchacho. Todos los niños no son iguales, hay que saber que unos niños van a aprender de forma visual, otros niños son más kinestésicos. Entonces, la educación y la preparación de un coach no es solamente haber hecho su deporte y decir, o sea, yo lo hice, yo sé cómo pegarle y yo sé cómo hacer un gol. O yo hice un backend, un elemento gimnástico y yo sé enseñarlo porque lo hice así. No, o sea, ya ahorita en este punto uno tiene que estar preparado para cualquier atleta que tenga la capacidad física, pero que a lo mejor su mente o su entorno no está haciendo lo que esté preparado para eso. Entonces es ir más allá de lo que es nada más hacer 10 repeticiones o pegarle al balón 50 veces. Es muchos factores que están involucrados en esa parte. Manuel, y yo creo que de alguna manera, como lo has narrado, yo siento que la práctica de cualquier deporte es así como un proceso de crecimiento de un ser humano, ¿ok? O sea, comienzan practicando alguna cosa, alguna técnica, pero cuando ya tú tienes, por ejemplo, toda la parte técnica y física, como tú bien dices, preparada, listo. Generalmente coincide esa etapa de, cuando estamos hablando de adolescentes o de niños que se vienen formando desde muy pequeños, la etapa de esa autoconfianza, de esa autoestima, viene justo como, empieza a tener como esas variaciones justo en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, que es además donde generalmente se pide desde la perspectiva, y ahí corrígeme también si es de todos los papás europeos, americanos o latinos, que es como queremos ver esa explosión, como que ver el momento final de lo que hemos querido o lo que hemos ido sembrando desde muy temprano o desde la edad que hayan comenzado. Sin embargo, también yo creo que desde vista de los padres, que a veces ya perdemos como ese acompañamiento porque ya son más grandes, etcétera, etcétera, pero yo creo que en ese momento los entrenadores toman un papel protagónico muy importante porque pueden afectar positivamente esa autoestima o a esa autoconfianza o pueden no hacerlo. Y es una etapa donde yo he escuchado muchas veces, es que ya yo no soporto a mi entrenador, ya yo voy a guindar los guantes, ya yo voy a abandonar porque lo que me están pidiendo se les olvida que yo también soy un adolescente, que ahora tengo otras inquietudes, tengo otras y siempre se habla de esa vocación también que tiene el chamo, de esa entrega que tiene, pero yo creo que yo me uno un poquito a los americanos, perdón, a los europeos, yo digo, yo también quiero que mi hijo sea feliz, o sea, yo creo que mi hijo sea una persona íntegra, que el chamo no se le olvide que también rumbear, que tener amigos, que el socializar, el compartir en familia, el tiempo de descanso es fundamental. Y ahí va, hay muchas veces que los coaches se les olvida esa parte. Se les olvida la parte del ser humano, se les olvida la parte del descanso y se les olvida en esencia esa transformación que ellos también están viviendo en la etapa de la adolescencia. ¿Es cierto? ¿Te ha pasado? Totalmente, totalmente, totalmente. Lo he visto con muchos colegas y me ha Ujú. pasado. La adolescencia es una de las más altos índices de renuncia al Abandono. deporte que Ujú. abandono. Es altísimo. Pero ya, eso ya viene sembrado desde la niñez. Si tu niño va creciendo de forma feliz, va a llegar a la adolescencia y va a amar su deporte. Mm. Porque cuando ellos llegan a la adolescencia es donde realmente ellos tienen una visión y ellos empiezan a crear su propia personalidad. Y a ninguna mente y a ninguna persona le gusta que lo estén gritando o que le estén hablando de forma negativa. Ya tú empiezas, al momento de que tú empiezas a gritarle o a exigirle a un adolescente, sin haberse ganado su respeto, se va a rechazar. Mm. Eso es algo automático. Eso no es algo que es de la adolescencia, sino eso es algo del ser humano. O algo nato de la naturaleza. Tú a un perrito lo regañas o a un gatito lo regañas y todo el mundo, todos le hacen rechazo Mm. a lo negativo. Entonces, una mente, lo primero que hacer es rechazar lo negativo. Tú tienes en la etapa de la adolescencia ir siendo más empático con el atleta. Tú al ganarte empatía, tú reforzarle el por qué está aquí, reforzarle el por qué ha invertido 5 años de su vida a esto, para cuando él quiera guindar los guantes, se dé cuenta que, no, ya va, voy a tirar esto a la basura. O sea, hacerle entender ya de que todos los pasos que ha dado, y normalmente, y sucede mucho en los entrenadores y en los atletas, que se les olvida
nosotros tenemos mente corta, creo que es, o memoria corta, creo que es memoria corta. Memoria corta, Nosotros se correcto. nos olvida, memoria corta, nosotros se nos olvida que hemos pasado. A una niña a veces a los 13, 14 años que está sufriendo con un elemento en la gimnasia, o que está sufriendo con un revés en el tenis, o que está sufriendo con un shoot en el fútbol, se les olvida que ellos tuvieron que aprender a driblar, a correr, se les olvida. Entonces, al tú recordarles, pero mira, tú en un momento superaste pegarle a la pelota, tú en algún momento superaste montarte en una viga. Entonces, al tú recordarles que ellos han pasado, ellos dicen, no, pero si yo pude hacer eso, ahorita yo puedo. Mm, Mantenerlos enamorados, mantenerlos conscientes de que ellos han derribado etapas, de que ellos sí han podido, aunque son más cortas, pero a los 7 años era muy duro. Entonces, tú a los 14 les ujú. recuerdas que hicieron a los 7, les sacas una foto de sus medallas pasadas. Mira, cuando tenías 8 años Wow. fuiste campeón de semillitas, ¿viste? No vas a poder ser campeón ahorita a los 16, ¿por qué no? Entonces, mantener motivados a los muchachos es demasiado importante. Más ahorita de que es muy fácil para un joven ponerse a hacer TikToks y buscar ganar dinero. O ponerse a Mm. hacer otra cosa y ganar dinero. Entonces, ¿cómo tú mantienes a una niña enamorada? Entrena, sufre, hace 50,000 pull-ups cuando van a internet y buscan otras formas para hacer dinero. Entonces, recordarles el pasado y extender la memoria. Mira, qué bonita te veías cuando tenías 8 años que hacías una parada de manos. Puede ser algo muy sencillo, pero ahí lo hacías muy lindo. Ahora yo necesito que tú hagas esto y no te dejes vencer, porque si ya superaste eso, créeme que vas a superar cualquier obstáculo que tengas en la adolescencia. Y al superar eso, van a ser atletas o personas íntegras en la vida. Van a Qué, superar cualquier cosa. qué Qué bonito bonito. está eso, muy hermoso porque es lo que tú dices, y sobre todo con el tema de las redes sociales, no nada más el tema de ver, ah, bueno, que tú estás haciendo TikTok y te puedes hacer millonaria, sino que Ujú. lo que tú dices, esa facilidad que en las redes nosotros nada más mostramos lo que es fácil, nuestros éxitos, Exactamente. entonces claro, ellas van y quizás ven una niña de su misma edad que está siendo súper exitosa en gimnasia y dicen, bueno, pero ¿y por qué ella sí, yo no? Pero eso no está mostrando lo que ha sido la realidad que tú No, dices, para nada. todos esos años de entrenamiento y sobre todo nosotros también como padres entender, y eso me ha tocado a mí personalmente comprender, que hay subidas y hay bajadas, o sea, no siempre Ujú. nuestro hijo va a estar aquí En el arriba tope. o estabilidad, y cuando hay bajadas, nosotros como padres y también los entrenadores es una invitación que en ese momento no es momento de señalar con un dedo, hacerlos sentir No. culpables, qué estás haciendo o qué no estás haciendo, por qué, porque si tú antes eras tan bueno, es justamente, ellos lo saben, nuestros Ujú. hijos Ajá. saben que en esos momentos ellos no están en su mejor apogeo, digamos. Sí, Entonces, claro, claro. nosotros, como padres y entrenadores, pues apoyar esos, justo en esos momentos en los que ellos Es más donde nos más, necesitan. exactamente, así es. Pero es el momento donde más señalan. No, que tú hacías ya esto, que tú no eras Ah, campeona, que yo sí. todo lo... Pero ya va, o sea, ya va. Mm, Espérate, déjame que estoy Ujú. ahorita sufriendo algo, tuve una lesión, nos cambiamos la alimentación, tú no te diste cuenta que nos mudamos, tú no te, o sea, tantos factores que a nosotros se nos pasan, pero los chamos están conscientes de eso. Y Entonces, Ujú. hay aspectos emocionales muy importantes. O sea, es el miedo, por ejemplo, a que me caí, me lesioné haciendo tal para tal tal cosa. Ajá. situación y de repente tengo que volverlo a hacer porque eso es lo que me va a llevar al otro nivel, ¿viste? Pero tengo esa sensación de que Superar me ese puede miedo, volver a claro. pasar. Entonces, el superarlo. Creemos es inténtalo, inténtalo, tú lo pudiste hacer, tú lo pudiste hacer. Claro. Y no hacemos clic, o sea, no se hace clic con ese evento en particular y se trabaja para poderlo superar y verlo como que de alguna manera esa es la Y palanca que necesitas existen, para seguir brincando, ¿no? existen muchos detalles, y yo se los voy a recomendar. Eso es rapidito. A veces como padres o como entrenadores nos damos cuenta, si son tonterías, pero son cábalas que uno le pasa como atleta, y se los digo. Si yo utilicé una marca de grips, si yo estaba jugando por 3 años con una marca de Ujú. zapatos y cambié a otra marca de zapatos, o sea, es incómodo, y tú como padre o como entrenador dices, pero es una tontería, son zapatos. Influye totalmente. Entonces Es vamos porque es a la dar, parte, es la conexión claro, es mental. la Yo me parte acuerdo conexión.
Yo montaba caballo y hacía equitación, lo hice por muchos años y nosotros en la chaqueta nos poníamos unos pines, ¿verdad? Entonces, que si una bandera de Estados Unidos, que si una bandera de Venezuela, que si una Ajá. cosita del escudo del club. Entonces, claro, a la final no tenía un poco de pines. Y yo siempre decía que si yo no me ponía un pin en específico, ese día a mí no me iba a ir bien. Y Ahorita dicho les y cuento hecho, una anécdota. no me ponía el pin y ese día me iba mal. Así mismo. Claro, es el tema mental, pero son ese tipo de cositas que es lo que tú dices. Y nosotros como Eh, padres, o sea, como los adultos, pues, a ver, apoyar en eso, no es decir, eso es una tontería, no es así, no, está bien, podemos y- ayudarlos a gestionar, digamos, La esas cábalas, transición. la mira, transición, pero no disminuir eso. yo cuando crecí como atleta, esto es una anécdota que yo se las cuento a quien yo pueda contársela porque es algo, para mí significó mucho y es una tontería. Yo cuando crecí como atleta, mi papá ya falleció, mi papá falleció cuando tenía 12 años. Él sí, él era mi mamá atleta, mi mamá padre, ¿sí sabes? O sea, mi mamá trabajaba y mi papá ya tenía sus negocios y era el que me acompañaba al deporte. Y él viajaba conmigo a las competencias. Y él siempre, yo no sé dónde él lo habrá leído, él siempre antes de competir, él agarraba una cebolla, la picaba y me decía que me la comiera para calmar los nervios. ¿Por qué una cebolla? No sé, era una cebolla. O sea, no pude coger una manzana, una mandarina, Sí, no, qué no, una horrible. cebolla. Para que no hablara con nadie por el aliento. Ah, en serio, una cebolla. Entonces, él, sí, sí, debe ser. O sea, no hables con nadie, concéntrate en lo tuyo. Y él, antes de cada competencia, una cebolla, una cebolla, una cebolla, todo, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Cuando él falleció, yo me fui al equipo nacional. El equipo nacional era en Valencia, yo soy de San Cristóbal. Y a los 12 años mi mamá dijo, bueno, si esa es su carrera, usted tiene que irse y empezar a vivir solo y entenderse con el mundo. O sea, a los 12 años, vete a entrenar porque eso es lo que, si es lo que tú quieres. Y me acuerdo que yo entré al equipo nacional en febrero, en marzo, y en agosto tuvimos una competencia internacional. Y yo antes de la competencia, en el restaurante de la competencia, le dije al personal de la competencia, ¿me puede dar una cebolla? Porque todo el mundo me miró raro. ¿Y por qué una cebolla? Yo, no sé, mi papá me la daba, yo no voy a romper la tradición, yo me voy a comer mi cebolla. Y desde los 12 años en adelante me tocó a mí en cada competencia internacional o nacional comerme mi cebolla. Porque me ayudaba. O sea, no, a mí me ayudaba, era mi cabra, era mi cosa, y así me ayudó y así crecí. No lo estoy haciendo como entrenador porque, o sea, es malo el aliento, pero como atleta. Entonces, es una tontería, fue una tontería, pero me ayudó en todas mis competencias internacionales, en todas mis competencias nacionales. Gracias a Dios me fue muy bien. No lo digo que fue por la cebolla, pudo haber sido preparación, pero era algo que a mí me funcionaba. Entonces le invito a los padres a que le tomen importancia a sus pequeños detalles que sus hijos van agarrando. Mm, Son pequeñas mallas, son pequeñas cositas. Eso ayuda. así es. A ver, Manuel, no quiero terminar este podcast como haciéndote una pregunta y haciéndote como un test. Si tuvieras la Ok. oportunidad, estamos en un estadio muy grande, no sé, en Ajá. Sao Paulo, en Brasil. Tienes sentado a muchos coaches, muchos padres tuyos. Ya, ya, disculpa que se quedó. Estoy sentado en Tienes, Sao Paulo. estás en un estadio y tú eres el maestro de oración, de oratoria de ese evento. Y Ajá. a ti te piden que por favor des un último consejo a todo ese estadio lleno de coach multidisciplinarios. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál fuese el mensaje para ellos? Tú como coach principal, ¿qué le dirías? Yo le diría a todos, y se lo digo a todos de verdad, de mucho corazón, con disciplina, con esfuerzo, con mucho, mucho positivismo, se puede lograr las metas. Todo se puede lograr. Toda meta que tú te fijes con responsabilidad, disciplina y siendo positivo, porque hay algo como que me ha enseñado a mí este proceso y este camino en distintos lugares, es que si yo no soy positivo, no, o sea, no se me van a hacer las cosas. Como les dije anteriormente, de rechazo, de la negatividad, solo queda rechazo. Sean positivos, sean felices y entren cada día a entrenar de la forma más feliz que puedan y todas las metas se les van a cumplir. Muy bien. Bueno, creo que no hay mejor un Qué mensaje más bonito. bonito de cerrar Sí, este sí, sí. podcast.
Así que bueno, muchísimas gracias Manuel por compartir este espacio, tu experiencia. Ojalá hubiesen muchísimos entrenadores como tú que Gracias, vean gracias. que eso es importante, que eso forma parte de la integridad de lo que queremos transferirle a nuestros hijos, a nuestros atletas, a nuestros competidores y no solamente ver el resultado final, que sean unas olimpiadas o que sean profesionales en su categoría. Yo creo que la integridad y la felicidad va alineado a lo que te está entregando ese deporte, te lo está regalando. Y yo creo que eso es lo que tenemos que también valorar como triángulo, no solamente el Gracias. resultado final, como padres, como Ujú. entrenadores, porque Vale, a como veces que también hay, disfrutar el camino. exactamente, porque a veces también hay la falsa creencia de que el entrenador que no logró que mi hijo fuese el profesional o que fuese a las Olimpiadas o que fuese whatever, a lo que fuera, simplemente no, o sea, fracasó. Yo creo que mi legado y yo creo que una de las cosas que estoy practicando hoy en día es que todo deporte te deja una disciplina y te deja un estilo de vida totalmente distinto. Y para mí eso es el mayor reto y el mayor logro que tenemos cuando compartimos diferentes visiones de vida y no solamente el mundo competitivo. Así que Así bueno, es. Manuel, muchísimas gracias y bueno, los esperamos en nuestro próximo punto de encuentro. Muchas Gracias, gracias a Manuel. ustedes, un placer, como no, un placer, muchas gracias.